Buenos días. Ya estamos en el aire desde el rumbo de la mañana. Y Domingo Páez siempre tirando su venenito, como le digo yo. Pues no vamos a encuerar a Ricardo Nieves psicológicamente. Vamos a dejar que él venga, ¿no? El lunes podemos hablar. Yo le tengo muchas preguntas si él quiere, pero no se puede hacer eso sin que él esté aquí y con su anuencia. Porque Ricardo, lo que pasa es que hace demasiado, bueno, tú ves, ya voy a comenzar a analizarlo. Pero Ricardo hace un alarde de humildad. Ricardo siempre quiere denostar un poquito a todo aquel que parece que no es humilde. Y eso está bien, ese es su estilo. Ese es su estilo, esa es su forma. Si Ricardo fuera cura, que tú sabes que iba a ser cura, porque él era monaguillo, él no hubiese sido jesuita, ¿no? Ni Opus Dei. Él hubiese sido salesiano. Segurito que hubiese sido salesiano. Señores, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando nuevo de 9 meses? De este nuevo mundo, de esta nueva vida. En noviembre, no de noviembre, de septiembre, desde que Donald Trump comenzó a hablar y a coquetear y a decir que si él ganaba la vacuna se le iban a poner hasta los perros realengos. Y no ha pasado nada de eso. Ya el mundo está pasando de una etapa a otra. Y esto es muy importante que la gente lo entienda y que lo analice. Yo escuché, creo que ayer fue aquí mismo, hablar de, sí, claro, fue en el programa que nos sigue a nosotros, ese tremendo programa con Charlie Mariotti a la cabeza, hablando de lo que son las etapas de los duelos. El COVID es un duelo. El COVID es una reacción mortífera que el ser humano ha tenido que afrontar. Y toda reacción mortífera, toda reacción de terror, de miedo, toda reacción que pueda poner en peligro el instinto de conservación del hombre, hace que de alguna u otra forma el individuo reaccione psicológicamente teniendo una serie de etapas que tienen cierto sentido. ¿Quién fue la persona que más trabajó eso? Bueno, fue una psiquiatra, obviamente judía, en la época de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración judíos, que se llamaba Kübler-Ross. Y Kübler-Ross estableció una serie de requisitos que pasa el ser humano frente a la tragedia. Y debemos considerar el COVID como una tragedia. ¿Cuáles son esas etapas? La primera etapa es esa famosa etapa del momento de la negación. ¿Se murió fulanito? No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, esa etapa de negación tiene una duración. Nada es estable, o sea, esto no es de que una etapa, después viene la otra, no. Se pueden ir inclusive superponiendo las etapas, pero definitivamente de alguna u otra forma el ser humano las pasa a las 5 etapas. Ayer hablaban de 7 etapas, lo que pasa es que dividen, 2 de las etapas las dividen en 2, pero nosotros, a grosso modo y para el pueblo, para que la gente entienda, nosotros la dejamos en las 5 etapas de Kübler-Ross de cómo el ser humano pasa un duelo. La primera es la negación, como decía. Esa negación, no, yo no lo creo, no, esto que lo otro. Ustedes han visto, por ejemplo, que muere alguien y hay una parte de la familia que ni lo llora. Y la gente dice, ay, pero fulanito no quería a su papá. Mira cómo están los otros 2 hijos llorando y ese queda igualito. Quizá en la psiquis de ese individuo él no ha aceptado la muerte de su padre en ese momento. Y por eso tiene lo que se llama una represión. Porque ese es el mecanismo, vamos a llamarlo así, el mecanismo de respuesta, el mecanismo de compensación que tiene el individuo para no llorar. Entonces uno dice, mira, es diferente, fulanita quería más a su papá que fulano, su hijo. No es así, señores. El griterío del dominicano, eso es típica reacción del duelo africano.
El duelo africano nos viene con esa lloradera, el guay, guay. Ustedes han visto gente que la ponen a eso, nada más. Y entonces está la mujer, guay, guay, mi amor, bébete un cafecito. Ay, qué bueno está este café. Qué bueno, le echaron buen azúcar, guay. Y vuelve otra vez. Esa es una expresión que no implica que el dominicano ni el africano quiere más sus hijos que el noruego que se queda calladito. Esos son simples y sencillamente expresiones culturales. Bueno, pues aquel que no llora, aquel que como que siente como que no ha pasado nada, eso se llama una represión. Una represión de esos sentimientos, y eso se llama la etapa de negación. ¿Qué sucede? Y ahora sí viene la cosa y comienza a complicarse psicológicamente. Esa etapa de negación que la vivimos nosotros, la confrontamos nosotros, le metimos el cuchillo desde el primer día, que fuimos acusados en aquella época por el Estado, no di que por Juanito Pérez, ni por Domingo Páez, ¿no? ni por Ricardo, no, por el Estado, incluyendo secretarios de Estados, de terrorismo. Nos decían que nosotros éramos terroristas y lo que queríamos era cerrar el país, que el turismo. Esa fue la primera etapa. Esa negación fue que llevó al Estado a no coger en serio el paciente de San Francisco de Macorís. Que nosotros decíamos desde aquella época, aquí hay que hacer ya cuarentena local, aquí hay que cerrar Macorís, aquí hay que agarrar a esa señora y trancarla. Ay, pero doctor, usted sí es radical, usted quiere que espantar el turismo. Así nos dijeron terroristas. Nos dijeron terroristas, los medios, las bocinas, nos dijeron terroristas. Pero bueno, esa etapa, así como la vive el individuo, la vive la gente, la vive la humanidad, la vive la sociedad, la vive la masa. Entonces todos pasamos esa etapa de negación, todos pasamos esa etapa de no creer las cosas y pasamos a la segunda etapa. Y esa segunda etapa fue bien interesante, Eladio, esa segunda etapa, no sé si tú te acuerdas, porque la segunda etapa de Kübler-Ross es la rabia, la ira. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué se murió? ¿Por qué me dejaste? Ese es el típico duelo. Pero entonces en el COVID, esa rabia se convirtió en ¿qué? En las elecciones. Teníamos un proceso tan interesante. O sea, el proceso social del COVID en República Dominicana es interesantísimo de analizar. Interesantísimo de analizar, porque esa rabia, yo no me voy a poner la fuñida mascarilla, ¿qué mascarilla ni mascarilla? No voy a hacer nada. El gobierno no está haciendo nada, la oposición tampoco. Pero ustedes se recuerdan a Domingo Páez, que decía que tan culpable era el gobierno como en la oposición con respecto al COVID, que no se está haciendo nada o que se está manipulando. Entonces esa rabia, la segunda etapa, ya decíamos que la primera era la negación, la segunda es rabia, la vivimos también. Y la vivimos junto a unas elecciones. Eladio, Hernández y nosotros fuimos testigos de cómo las cosas que variaban y nos atacaban directamente cuando uno comenzó a decir mascarilla, mascarilla, mascarilla. Distanciamiento es lo único que hay. Es lo único que hay. Y comenzábamos a decir que no valía la pena. Y ahora entro a un punto actual, muy actual, para seguir con las 5 etapas de Kübler-Ross durante el programa. Nosotros decíamos que un toque de queda no hace nada si usted llega a su casa en un carro de concho con 5 gente arriba. O una guagua. O una guagua. Entonces, si nosotros decíamos eso hace meses, 7, 8 meses, nosotros tenemos que aplicar lo mismo ahora. ¿Cuál es la aplicación de lo mismo ahora? Bueno, que la cosa ahora está en que si abren completamente, si no abren completamente, si el toque de queda, si el no toque de queda, si el 24, si el 31. Parece que el dominicano, si no bebe, se emborracha y amanece el 31, no vive, no tiene vida. O como que es obligatorio que el dominicano tenga que salir a beber el 31 de diciembre. Yo le estoy rezando a ¿cómo es? San Isidro Lavador. Sí. Quite el agua y ponga el sol. Pues al revés. A mí me gustaría que el 31 de diciembre hubiera una tormenta de cielo cerrado durante 10 horas a ver qué va a hacer la gente.
Pero es una realidad. El dominicano ahora está en eso. Las redes están llenas de análisis, que si el 24, que si el 31. ¿Qué diablo importa si tú te comes el puerco a las 10, a las 12? Ahora, usted puede hacer, como dije yo en un Twitter, usted puede hacer su cena privada con su familia. Porque el 24, esto no es un pueblo cristiano. Pero no hay un poco de exhibicionismo en ese comportamiento. ¿Del dominicano? Sí. ¿En qué aspecto? Véanme, mírenme. Bueno, claro, pero es que tenemos 9 meses agachados. Sí. Las cadenas no salen. Pero eso es relativo. Porque es que el país no ha parado casi. El país nunca paró. Ni siquiera ese primer mes. Nunca paró. La gente está en la calle. Y solamente en el polígono central de República, de la capital, y quizá en Santiago, y en parte de la... Santiago es lo mismo que aquí. Pero después no hay mascarilla. La gente se pone la mascarilla en la barbilla. Entonces aquí no hay. Ese confinamiento aquí no se ha hecho. No. Aquí dentro de unos años es que verdaderamente van a hablar de lo que nosotros planteamos del primer momento, que era el clima. Con todo y todo. Porque es que aquí no ha habido confinamiento. Aquí no ha habido confinamiento real nunca. N-U-N, nunca. Porque desde que en un carro público se monta uno de los Alcarrizos, otro de Mano Guayabo, el otro de la Pradera, usted está teniendo en un carrito público que además se ve en este país 5 personas respirándose arriba. Sí. Entonces, eso ha sucedido siempre, no ha parado. Bajó en un par de meses y más nada. No, un par de meses, pero más nada. Sí, pero cuando el calor, porque esos meses cuando bajó fue en función del calor. Por suerte, que tenían que estar los carritos públicos con los vidrios abiertos como trabajan, por suerte. Sí. Porque estas son las cosas, igual que las guaguas. Entonces, realmente, ¿cuál es el beneficio del toque de queda? Bueno, uno dice... Definitivamente, el dominicano bebe tanto, se hacina tanto bebiendo, que es mejor que no amanezca bebiendo. Y yo te digo a ti, Eladio, pero tú has visto cómo están los centros cerveceros, que hablábamos ayer, no de los barrios. Váyase a la Gustavo Mejía Ricard, en pleno Piantini. Donde los popis. Donde los ricos. Donde un trago cuesta 400 pesos. Ay, mamá, lleno de gente como si fuera un centro cervecero. Wow. Todos los días del mundo. Entonces, no me vengan hablando a mí que parece, como decíamos, ¿te acuerdas? Parece que el virus de las 12 de la noche a las 3 de la mañana se pega más que de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. No es verdad. Incluyendo la llenada de los supermercados, la llenada de los bancos. Y el transporte público, señores. El grave problema de la República Dominicana es el transporte público. Que todavía existe carro de concho. En el 2020. Ya en el 2020. Ya. Todavía hay carrito de concho. Entonces. De cuando yo nací. En la época que tú naciste no había ni carro. Sí, ¿qué pasa a ti?